Habrá mucha gente que nos esté escuchando ahora que se esté preguntando, pero el musical está vivo, porque es de esos géneros, como el western, que siempre parece que está moribundo. Nadie ha decretado nunca la muerte del cine de terror o del thriller, pero sí la del musical. ¿Por qué? Bueno, el musical empezó muy fuerte, también es lo que le pasó. A los inicios de la historia del cine sonoro era un gran atractivo. Al final era la suma expresión, ¿no? de lo sonoro, de haber tenido películas mudas a de repente películas donde la gente cantaba, ¿no? En el propio El Cantor del Jazz ya se empezaba con canciones. Y entonces las primeras décadas fueron muy prolíficas en cuanto a musicales y sin embargo luego ha habido otros atractivos que han pesado más, ¿no? Y creo que la historia de los musicales en el fondo es cíclica. Siempre, ahora se está decretando la muerte del musical, igual que se ha decretado hace, pues no sé, en los 50 y luego salió Cantando bajo la lluvia, perdón, después de Cantando bajo la lluvia hubo otro bajón y de repente llegó Sonrisas y lágrimas y de repente llegó Mary Poppins y de repente llegó My Fair Lady, con lo cual Julie Andrews, ella sola resucitó el cine. Después, pues en los 80 volvió a morir el musical, entre comillas, y luego llegaron Moulin Rouge, Mamma Mía, Chicago. Entonces creo que estamos en esa época de bajón donde el musical puede tener puntos para resurgir, en parte porque estamos en un momento no solo de bajón del musical, sino en general de la asistencia al cine, desgraciadamente, y donde todo el mundo estamos intentando recuperar el momento cine-evento, ¿no? Y el cine-evento es lo que el musical ha sido siempre. Los primeros musicales, grandes producciones musicales, tenían como toda esa obertura, el intermedio. A mí me encanta ver musicales como que tienen intermission, ¿no? Y era como el musical imitando a Broadway. Luego era el musical imitando conciertos, ¿no? Bueno, yo no sé de datos, así que te voy a hablar de lo que siento. Bueno, yo no diría que ha muerto como tal, me parece súper catastrofista y además que no quiero pensar que ha muerto. Pero bueno, sí que pasa por un mal momento, creo. Sí que pienso en 2017 cuando se vaticinó un renacimiento del musical con La La Land y tal, que por supuesto amo. Pero ahí se quedó. O sea, más allá de esa película, se viene haciendo lo que ya se producía hasta entonces, que son remakes, biopics y películas familiares. Y además, estas muchas ocasiones suelen hablar del mismo espectáculo, como que las actuaciones musicales vienen dadas como por la narración y no son diálogos cantados, como os decía antes. Que eso se viene haciendo desde siempre, pero creo que ahora especialmente. Y es que en el cine actual predomina tanto la oscuridad, no sé, se toma como muy en serio, creo que hay poco riesgo y falta color. Falta también a nivel de paletas de colores, me parece que antes era mucho más fascinante que ahora. Y bueno, no sé. Así que sí, creo que falta un mal momento. Es que estamos pasando por un mal momento, pero sí que tengo cierta esperanza en lo que decía Pilar, ¿no? Que estamos, como os parece, volviendo a una buena ola. Parece que estamos viendo un poco la luz con Wicked, con Joker parte 2 que va a ser musical, con Emilia Pérez, que va a estar Selena Gómez, o con The End, que es una película, yo creo que va a ser muy seria porque es sobre el fin del mundo, con Tilda Swinton. Pero bueno, desde luego que sí que echo de menos más directores, yo que sé, como Lin-Manuel Miranda o Christophe Honoré. Vale, y me gustaría saber ahora con qué tipo de musical os sentís más cómodas como espectadoras. Si con el musical clásico, ese que se nos viene a todos a la cabeza cuando hablamos de musicales, el logo de la Metro-Goldwyn-Mayer y Fred Astaire y Ginger Rogers y Judy Garland, West Side Story, Siete novias para siete hermanos. Si el ochentero, que es mucho más problemático porque hay gente que dice que no son musicales, sino que son películas con música, donde las estrellas que salen ya no cantan. Pienso ahora, por ejemplo, en Fama, de Alan Parker, que luego se convirtió en una exitosa serie de televisión. Si estáis más cómodas con el musical indie, así como tan tierno, de temática juvenil, como las películas de John Carney, Sing Street o Once, o el musical infantil, que no importa ni explicarlo, Mary Poppins y Los teleñecos conquistan Manhattan. ¿Cuál preferís y por qué? Yo, como igual ya os podéis imaginar, porque soy un cliché, persona que trabaja en filming, sin duda el musical clásico. O sea, es el que menos me cansa, el que siempre podría volver, podría estar viendo toda mi vida. Solo te digo que en el salón de mi casa está presidido por un libro de gran formato con Jen Kelly en la portada bailando. Así que efectivamente sí, el musical clásico, porque además es la época dorada de la superficialidad, de esa irrealidad que os comentaba antes y tal. Y es un cine que se permitía ser tan naif, se permitía soñar, imaginar. No sé, para mí es el más vivo y creativo seguramente de la historia del cine.
Y cuando digo esto me refiero desde las coreografías de 300 bailarinas de Busby Berkeley hasta esa Sid Charisse que casi flotaba por un escenario completamente artificial y colorido con su vestido de cola de 50 metros, que ahora vemos en Technicolor y nos quedamos embobadas y fascinadas por esa vivacidad que había. Esto tiene mucha relación con lo que decías antes de que el musical necesitaba color. O sea, el musical nunca ha tenido tanto color como en el musical clásico. En tu caso, Pilar, antes has hablado de TikTok, lo cual me ha hecho gracia porque he pensado en un musical donde reuniese los grandes TikTokers del momento. Sería una pasada, sinceramente. O no. O no, bueno, es verdad. ¿Cómo te sientes más cómoda? ¿Con cuál de los musicales? Bueno, me hace gracia porque creo que tengo un gusto bastante ecléctico, pero sí, me hace gracia siempre que hablamos, Ana y yo, de musicales que tenemos un gusto como totalmente opuesto, con lo cual no es que a mí no me gusten los musicales que a ella le gustan, pero los que a mí más me gustan. Lo he estado pensando y creo que tiene que ver con que estén más atados casi a una historia, a una buena narración que a los números musicales per se. Porque algunos de mis favoritos pues, son a lo mejor Cabaret, Hedwig and the Angry Inch, pero es que ya digo que puedo disfrutar desde, por supuesto, un Cantado bajo la lluvia o Brigadoon o uno súper clásico a algunos pues, mamarrachos más alternativos tipo pues, Rocky Horror Picture Show o Gris, por supuesto, de siempre y pues, indies como Sing Street o vamos, que yo las de Disney también me las veo todas y en cualquier karaoke te destrozo Let It Go, o sea que no soy... lo has sufrido, pero no sé, creo que no hay ningún género particularmente que no me guste, pero sí que diría que los que más me calan son un poco, pues no sé, los más un poco agridulces, donde la música al final... Bueno, un poco lo contrario de lo que dice Ana, ¿no? Que en vez de evasión es como que te lleva a profundizar en la historia de los personajes, etc. Y ahora vamos a centrarnos un momento en el musical ochentero. En aquella época, las estrellas del pop, las grandes divas, querían hacer cine. Pienso ahora, por ejemplo, en Madonna haciendo de Evita, en aquella película también de Alan Parker. Pienso en Prince haciendo aquel musical tan estrafalario y tan raro de Purple Rain. Pienso en el David Bowie de Dentro del laberinto. Whitney Houston en El guardaespaldas, que no es un musical, pero lo que todo el mundo recuerda de esa película, evidentemente, es su canción. O La Cher de Hechizo de Luna, que tampoco es un musical, pero que nos permitió esa escena tan icónica de que ella se alzase con el Oscar. Los ejemplos son muchos. De hecho, se cuenta que incluso Madonna llegó a estar acosando a Andrew Lloyd Webber, el compositor de Evita, porque quería el papel y él no veía que Madonna, una estrella del pop así como tan frívola, pudiese encajar. Y ella estuvo ahí insistiendo hasta que finalmente lo consiguió. Por lo tanto, había unas ganas, una devoción absoluta por parte de estas grandes divas y divos por hacer cine y por estar en la gran pantalla. ¿Por qué atraía tanto este género a las estrellas del pop? ¿Era por buscar más popularidad? ¿Era por demostrar mayor talento y versatilidad? Para mí es eso, sí, es súper simple, yo creo. Las estrellas del pop presumiblemente eran personas que sabían cantar, bailar y actuar. Y quien no va a querer que se plasmen todos tus talentos en una misma pieza, en la que además te van a iluminar perfectamente, te van a sacar tu mejor plano y va a ser inmortal. Sobre todo en un momento en el que, como decías, esto lo estaban haciendo todas las grandes estrellas, así que creo que sí que era por ese entonces y aún una forma de estatus. Te da como cierto prestigio haber hecho un musical y protagonizarlo. Bueno, yo creo que las estrellas de la música siempre han estado presentes en los musicales. O sea, al final Elvis hizo mucha carrera en musicales, Frank Sinatra estuvo en musicales, y creo que es un entendimiento natural, por un lado por lo que decís y por otro lado porque al final los musicales tienen un problema y es que son producciones muy caras normalmente. Entonces un productor que decide producir un musical se está jugando mucho los cuartos literalmente. Entonces el tener una gran estrella del pop que al final o del rock o lo que sea, que te vaya a traer a un público, a su propia fanbase, ¿no? Creo que es algo
que siempre ha ocurrido y que siempre va a ocurrir. Al final, tú te pones a hacer números y dices, bueno, pues un musical con Cristina Aguilera y con Cher va a traer a la gente de Cristina Aguilera, va a traer a la gente de Cher, va a traer a la gente de los musicales, va a ser un hit seguro. No lo fue, spoiler, porque fue burlesque, ¿no? Maravillosa, ¿eh? Un poco desde lo camp, probablemente. Pero bueno, creo que sí que siempre va a haber esa conjunción. Yo creo que el problema y la sensación que tenemos a lo mejor de que ahora hay menos este entente es que por un lado se producen menos musicales, pero sí que esos musicales siguen tirando estrellas. Tal vez no siempre de la música, aunque sí que en algunos casos, pero no es casual que el Willy Wonka de Wonka sea Timothée Chalamet, ni que los protagonistas de La La Land pues sean Emma Stone, Ryan Gosling, que son gente que presumiblemente te trae a gente al cine. Pero claro, si es lo que decía antes Ana, si tú eres una persona que encima ya tienes esa formación, ya tienes esa capacidad de cantar y todo eso, pues al final, ¿quién no va a querer que salga Taylor Swift o Ariana Grande en su película si ellas quieren hacerlo? Por lo tanto, creo que el musical y las divas y los divos va a seguir siendo una gran pairing, a veces con muy buen resultado y a veces con muy fallido resultado.